Noches. Bueno, las PASO ya fueron, estamos camino a octubre. ¿Qué avisorás para octubre? A ver, una confirmación del fenómeno que pasó. Yo creo que sorprendió a mucha gente. No por tanto porque la foto terminara siendo muy distinta de lo que algunos veían o veíamos. Lo dijimos acá muchas veces, lo dijimos en la radio a la mañana. La realidad social, la realidad económica, la evaluación que hacen del gobierno y del presidente Macri en el interior del país es muy distinto a lo que pasa en el área metropolitana, en el conurbano. Hay un sesgo tal vez de los medios de la Ciudad de Buenos Aires que transmiten la realidad del área metropolitana como que fuese la realidad del país, y eso termina generando una visión que me parece que era distorsionada. Entonces se había instalado en muchos círculos de poder la idea de que estábamos potencialmente frente a un presidente débil, frente a un gobierno débil, y me parece que la elección sorprendió mucho. Queda la incógnita de quién terminará ganando por un punto más o un punto menos en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que el mensaje de la elección de las PASO es que la provincia de Buenos Aires es solo un matiz de lo que está pasando en el país. Estamos frente a un gobierno que se consolida, frente a un presidente que sigue creciendo, frente a una fuerza política que sigue creciendo y expandiéndose en el interior, frente a un peronismo que está viviendo las consecuencias de no haberse atrevido a presentar una postura y una alternativa distinto al kirchnerismo y al cristinismo. Gran parte del voto a Cambiemos a nivel nacional es consecuencia de la alternativa entre el cristinismo y Cambiemos. Y en eso muchos gobernadores peronistas que tienen buena popularidad y buenos niveles de aprobación en sus provincias vieron derrotas muy severas o victorias muy ajustadas en términos históricos. Entonces, esto que está pasando me parece que se va a afianzar. Creo que hay unas chances muy altas de que Cambiemos logre ganar Santa Fe. Solo una vez desde que volvió la democracia, en una elección de mitad de término, el oficialismo logró imponerse en las 5 provincias más grandes. Y eso solo logró Alfonsín en el 85. El gobierno ya hizo su mejor elección de mitad de término en la Ciudad de Buenos Aires, la va a volver a repetir. Hizo una enorme elección Cornejo en Mendoza, provincia que gobierna, lo va a volver a repetir. Han ganado Córdoba, lo van a volver a repetir. En la provincia de Buenos Aires van a perder por menos de un punto la elección de senador, van a ganar por más de 2 puntos la elección a diputado. Hay que ver en octubre si logran imponerse en ambas elecciones. ¿Y vos crees que Santa Fe y no en pueden Santa Fe repetir? yo creo que gana. Si logran repetir eso, solo lo logró Alfonsín en el 85. No lo logró Menem, no lo logró Néstor Kirchner, no lo logró Cristina Kirchner. Alejandro, recién hablabás de la diferencia de imagen del presidente en el conurbano con respecto al interior del país. ¿De cuánto es el gap? ¿Lo tienen medido aproximadamente? ¿Cuál es la diferencia? Sí, pero es hace varios meses que es así. Y por razones entendibles, es casi 20 puntos. En el conurbano bonaerense, el presidente Mauricio Macri tiene menos 20 puntos alrededor menos que en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, el resto del país, no hagamos el interior del país. Claro. Entendible si uno quiere pensarlo. En el conurbano bonaerense es donde más se sufrió el ajuste del año pasado, donde subieron todas las tarifas, en todo el resto del país no sufrió, donde más tasa de informalidad, antes supongo que podré explicar mucho más, donde hay un montón de pymes improductivas que ante el aumento leves aumento de la importación o caída de ventas sufre mucho, donde hay menos tasa de empleado público per cápita, donde hay más informalidad, donde está más arraigada la pobreza, donde el kirchnerismo todavía tiene asentado sus bases que en el resto del país carece. Otra diferencia, que los medios nacionales exageran. En el conurbano del país no solo la diferencia es en que es más crítica la evaluación de la situación económica y por ende el nivel de aprobación al gobierno, a pesar de eso María Eugenia Vidal tiene más del 50% de aprobación en el conurbano. Pero lo otro muy distinto... Pero no de votos. No de votos. Pero también Macri a nivel nacional tiene 50% de aprobación y tiene 37% de los votos. Pero lo otro que es muy distinto es la fuerza del kirchnerismo. Como vos decías en tu editorial, el kirchnerismo se está transformando y reduciendo una fuerza bonaerense, ni siquiera, porque en el interior... De la tercera sección electoral. Ni del Gran Buenos Aires, de la tercera sección. Ahora, en el resto del país, de las 24 provincias, el kirchnerismo solo presentó o logró presentar candidaturas en 13. Y siempre afuera del oficialismo peronista. Y de las cuales, salvo algunas excepciones, Formosa, que se puede considerar, pero
Y de esas 13 candidaturas, le fue muy mal en casi todos los lugares. Ahora, por lo que vos hacías el análisis, yo lo comparto, para el 19 va a haber, de acuerdo a estas conjeturas, una fuerza sólida ocupando el centro en la escena política, aparentemente que va a ser Cambiemos, con un radicalismo subsumido y sin ninguna oportunidad de salir, y un peronismo en retirada. Un peronismo que yo creo que ¿Ezequiel? atraviesa el riesgo de convertirse en lo que le está pasando al radicalismo, en perder su presencia nacional y transformarse en un partido de fuerzas provinciales. Al radicalismo ese fenómeno lo empezó a pasar cuando perdió toda presencia en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. El peronismo perdió la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en el 2015. Este año empieza a perder en el interior del país, en provincias históricamente bipartidistas y algunas históricamente peronistas. Perdió en La Pampa. La Pampa, San Luis. Perdió en Ushuaia. Y varios lugares más. Santa Cruz. Santa Entonces, Cruz. ahí es donde el peronismo, yo creo, está quebrado en su relación con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es un problema que el peronismo no puede resolver. Bueno, Te pregunto. no puede, no quiere, es difícil. Es difícil porque tiene un sustento electoral todavía elevado que le permite tener una fuerza suficiente como para tener protagonismo. Su personalidad y su estilo de dirigencia y de liderazgo le impide abrir y ceder lugar y espacio. Yo creo que la única posibilidad que algunos sectores del peronismo puedan volver a sentarse en una mesa con el kirchnerismo es ante el retroceso de Cristina Kirchner a liderar ese espacio, pero uno conociendo a la expresidenta pareciera que eso no va a ocurrir. Así que ahí se le sigue planteando y profundizando la crisis que hay dentro del peronismo y es una oportunidad muy grande para el gobierno. Y de vuelta, Charlie, en un contexto donde venimos de 1 año y medio de ajuste, de transformaciones, de reformas, de falta de crecimiento económico, de falta de crecimiento de consumo, de caída de salario real, de alta inflación, de poca obra pública. Todas esas variables, el gobierno muy genuinamente puede decir, miren, en los próximos 2 años vamos a tener menos inflación que los primeros 2. En los próximos 2 años vamos a tener va a haber más consumo que los primeros 2, va a haber más crecimiento económico, va a haber más obra pública. Genuinamente me parece que el gobierno puede plantear que los próximos 2 años tienen más probabilidad de ser mejores en términos económicos que los primeros 2. Punto y coma. Miren cómo nos fue en este contexto, prepárense para el 2019. Ahí es donde el peronismo puede empezar a preocuparse. ¿Ezequiel? A ver, volviendo ahí, haciendo la lectura nacional del 37% que sacó el gobierno, ¿por qué crees, y más al analista que al encuestador le pregunto, que se corrió el eje de lo económico y claramente la gente votó por otras directrices, por otros ejes? Pese a que la oposición puso la economía en el centro de la escena electoral. Absolutamente. Y termina votando una parte importante del electorado, creo, en mi modesto entender, por otros ejes, ¿no? Un eje más político, quizá más anclado en el pasado y en el futuro, como planteaba el gobierno. Hay sin duda un eje político, hay una variable ideológica, hay un 30% de la sociedad en este país que tiene una visión antiperonista, una concepción antiperonista y culpada del peronismo de gran parte de los males, que tiene una visión de la economía, del Estado, de la política, de las instituciones especial y que concuerdan con el gobierno, pero hay un factor económico también. Hay un factor económico que 50% de los argentinos piensan que la economía va a estar mejor el año que viene que este año. Obviamente la gente dice, todavía solo el 20% nada más dice la situación económica es buena y tenés 80% que dice la situación económica es regular o mala. Claro. Pero hay una idea de que la economía va a ir mejorando y que las medidas que está tomando este gobierno van en la dirección correcta. Entonces, no es solo la concepción de cómo está hoy la economía, sino que todavía hay mucha gente creyendo que este gobierno va a lograr que la economía crezca. Ale, fue un gusto que hayas venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Saludo a tu mujer y tus hijas, Serán que me deben entregadas. tener en tus oraciones. Muchas gracias. Gracias, Charlie. En un instante.